Muy bien. Fisiopatología 2. Comenzamos con fisiopatología 2. ¿Y aquí qué pasó? No entiendo qué pasó. Buenas noches, muchachos. ¿Alguien me escucha? Ya, mi amor. Buenas noches, ¿alguien me escucha? Sí, doc. Ok, ¿en qué diapositiva hemos quedado, chicos? Me parece que ya hemos acabado todo lo que era cálculos, sí, ¿verdad? Infección de vía urinaria también ya hemos visto. Claro, 5 categorías también ya habíamos visto de enfermedad glomerular, ¿verdad? Hola, ¿alguien me escucha? Sí, doctor, se le escucha bien. Muy bien, pero ahora dígame en qué diapositiva hemos quedado, por favor. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, doctor. En rápidamente progresiva. Hemos visto ya síndrome nefrítico agudo. Hello. Creo que sí. Esta diapositiva les he mostrado. Bueno, vamos a comenzar desde acá. Rápidamente progresivo está acá, pero bueno, vamos a ir desde acá. Desde lo que sería prácticamente la glomerulonefritis postinfecciosa aguda. ¿Me están escuchando, chicos, o no? Sí. Sí, doctor. Ya, ok. Vamos entonces a comenzar. Y siguen llegando. Ok. Acá tenemos un cuadro respiratorio alto, que normalmente es un cuadro causado por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este tipo de infecciones de vía respiratoria alta frecuentemente nos pueden causar la formación de complejos autoinmunes que van a viajar por la circulación y van a llegar directamente a nivel de lo que es el glomérulo y van a empezar a generar un daño. Ese daño claramente va a ser un agrandamiento a nivel difuso e hipercelularidad con un proceso inflamatorio bien focalizado a nivel glomerular con neutrófilos monocitos, células endoteliales y mesangiales. Eso es pregunta de examen. Pueden ser varios gérmenes que nos pueden producir esto. Es por eso que se denomina glomerulonefritis postinfecciosa. Es importante recordar que este tipo de patologías respiratorias altas pueden darnos estas manifestaciones
urinarias en este tiempo, de 7 a 12 días posteriores a esa infección de faringe. Y las manifestaciones van a ir con una disminución del volumen urinario, la presencia de proteínas en orina que no deberían existir normalmente, la presencia de sangre en orina y la presencia de orinas turbias, similares a la Coca-Cola, además de hipertensión y edema. Obviamente el tratamiento va a ir de acorde con el tratamiento con la erradicación del germen, con la antibiótico-terapia respectiva y el tratamiento de apoyo con niveles de hidratación. Y normalmente no lleva a ninguna complicación como a una enfermedad renal crónica. Acá les dejé una diapositiva por una pregunta que no sé si me hicieron ustedes o los de la otra universidad, pero tiene que quedar muy claro entre lo que existe como agente etiológico entre lo que es una faringoamigdalitis viral y bacteriana. Y eso viene en relación a un detalle que ustedes lo hacen frecuentemente, que es acudir a una farmacia. Estornudan 2 veces y directamente se van a una farmacia. Y ese es un pequeño problema. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Hoy el guardia de mi condominio me dice que estaba con una molestia en la garganta. Tenía una odinofagia leve. ¿Ok? Odinofagia. Tenía un pequeño dolor al tragar, simplemente. Había tenido algo de tos desde inicio, desde esta mañana solamente. Una tos apenas en exceso. Algo de rinorrea. No tuvo rinitis, algo de rinorrea, un poco de malestar general leve, pero nada más. Cuando vi esa garganta, lo revisé, vi que la orofaringe estaba un poquito edematosa, nada más. Tratamiento, inmediatamente antiinflamatorios, que paracetamol, que amoxicilina, que acitromicina, pues no. En ese momento, pues le dije que haga gárgaras de sal diluida en agua tibia y bueno, para la tarde, todas las molestias se le habían quitado. Es un buen momento para no realizar automedicación y determinar bien cuáles son las diferencias entre un cuadro respiratorio alto de faringe o una faringoamigdalitis de causa viral y una bacteriana. Entre la edad, normalmente la bacteriana va a ir entre los 5 y los 15 años, pero también se puede dar entre otro tipo de edades. Normalmente en la viral tenemos en menores de 4 años y mayores de 45, pero también se puede dar a lo largo de todas las edades. Y también tenemos que recordar que puede ser más estacional. Y normalmente el contagio, como vamos a ver. Lo estacional es importante. El inicio en el cuadro bacteriano es súbito. En cambio, en el cuadro viral gripal es gradual. Los síntomas. En el cuadro gripal viral, la fiebre es leve. En cambio, en el bacteriano es una fiebre alta, que inclusive no cede con los antitérmicos que ustedes se automedican, como paracetamol, ibuprofeno. La odinofagia es leve. En cambio, la bacteriana de este tipo, si es una bacteriana, por las características, es una odinofagia severa. La persona tiene la sensación de estar deglutiendo tachuelas o clavos. Dentro de los otros síntomas, la tos es muy importante. Además, como todo cuadro viral, además va con conjuntivitis, rinitis, malestar general, dolor de cuerpo, artralgias, mialgias, puede ir también con deposiciones líquidas. En cambio, la bacteriana viene con malestar general, pero con una cefalea intensa, cuadro gastrointestinal y también con erupciones o exantema. La faringe puede estar eritematosa en la viral y puede ser que tenga un exudado en un 65%. En cambio, en la bacteriana normalmente la inflamación es muy, pero muy importante. Es por eso que las manifestaciones, especialmente la odinofagia, es muy severa. Las adenopatías, puede ser que sean ausentes, puede ser que sean múltiples, pero son pequeñas. En cambio, la bacteriana realmente son dolorosas y están de gran, pero gran tamaño. Es importante que siempre tengamos en cuenta esta diferencia entre lo que es viral y bacteriano, porque esta relación de la historia de las manifestaciones también nos va a poder dar datos sobre el cuadro renal. Porque si vemos, acá tenemos cuadros virales
que pueden generar también una glomerulonefritis postinfecciosa aguda. No está exento, pero normalmente tendría que ser un estreptococo beta hemolítico del grupo A. En el caso de que nosotros observáramos en la orofaringe de un paciente estas características como una faringoamigdalitis pultácea, realmente son orofaringes muy feas. Lo que tendríamos que hacer es un hisopado faríngeo, pedirle al paciente que no se cepille los dientes desde la noche anterior a realizarle un examen de hisopado, pedirle que vaya por la mañana en ayunas, sin asearse los dientes, sin utilizar enjuague bucal. Deberíamos pedirle que acuda lo más temprano posible para que se realice un extendido de todo lo que ha desarrollado y crecido en esta orofaringe y ver en 3 días en ese cultivo y antibiograma qué es lo que ha desarrollado para también ver si el cultivo para los antibióticos específicos es el adecuado que se ha iniciado de forma empírica. Eso es importante. Esa diapositiva creo que no les expliqué la otra vez. Ahora sí, vámonos a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Nos viene a la mente un daño glomerular con proceso inflamatorio rápidamente progresivo. ¿Y qué es lo que nos viene a la mente? Esto. Esto que tenemos en imagen prácticamente es un procedimiento artificial que suplementa en cierta medida el trabajo del riñón. Acá tenemos un procedimiento de diálisis, en este caso peritoneal, es una diálisis peritoneal, y acá tenemos una diálisis que es con fístula arteriovenosa. Ambos funcionan bastante bien, pero como dijimos, es una terapia, si buscamos como concepto, la diálisis no nos va a permitir tener, no nos va a permitir tener un estándar de vida al 100%, porque lo que básicamente va a hacer la diálisis es darnos una especie de tratamiento médico de eliminar de forma artificial todas las sustancias tóxicas, nocivas, que nuestro organismo está tratando de eliminar, que en condiciones normales, pues, el riñón debería ser capaz de eliminar. Y esto, pues, normalmente la diálisis se da en pacientes que sufren insuficiencia renal. Básicamente, dentro de lo que nosotros conocemos como diálisis, vamos a tener los diferentes tipos que son como la diálisis peritoneal o la que es por fístula. Eso lo vamos a ver más adelante. La glomerulonefritis rápidamente progresiva prácticamente va a ser un cuadro donde existe una lesión glomerular que es grave. A veces no tiene una causa específica, pero tiene básicamente una lesión glomerular con proceso inflamatorio. Y normalmente esta va a ir a recorrer o va a desarrollarse a lo largo de algunos meses. Normalmente este concepto es el claro, que quiero que me respondan en el examen. Básicamente una proliferación focal y segmentaria de las células glomerulares donde van a empezar a llamar, a reclutar monocitos y macrófagos por el proceso inflamatorio y a consecuencia de esto va a haber formación de células en media luna, que es lo que caracteriza a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y todas estas estructuras de neoformación van a obstruir el espacio de Bowman, prácticamente lesionando la estructura de filtración glomerular normal. Normalmente, hay muchos trastornos que van a ocasionar esta glomerulonefritis rápidamente progresiva. Existen algunos trastornos como por ejemplo los trastornos inmunitarios sistémicos. Hay algunas enfermedades como por ejemplo las enfermedades como la vasculitis de pequeños vasos, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Goodpasteur, por ejemplo. Dentro de las vasculitis de pequeños vasos tenemos la poliangiitis microscópica. Dentro de lo que es el síndrome de Goodpasteur, me parece que ustedes ya lo han visto en patología a profundidad. Y bueno,
En realidad, lo que tendríamos que hablar del síndrome de Goodpaster es que es una forma poco común, pero lamentablemente muy agresiva de glomerulonefritis, normalmente causada por una serie de anticuerpos que van a atacar la membrana basal glomerular, pero no solamente la membrana basal glomerular, también la membrana basal alveolar. Quiere decir que en el síndrome de Goodpaster no solamente se lesiona el riñón, también se lesiona el alveolo. No solamente se lesiona el glomérulo, perdón, no, también se lesiona el alveolo. Entonces, dos órganos blancos tiene el síndrome de Goodpaster, el riñón y el pulmón. Eso es pregunta de examen. Toda la información que le estoy dando está dentro de estas cartillitas. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que hacen estos anticuerpos antimembrana basal glomerular? Normalmente van a atacar a esa membrana basal alveolar pulmonar y van a generar directamente un proceso de insuficiencia. Normalmente, cuando se genera el trastorno por exposición a una serie de sustancias, podrían ser en algunas ocasiones hidrocarburos, pinturas, algunos medicamentos, a veces el cáncer desencadena este tipo de enfermedades, puede llevar a que se manifieste directamente la enfermedad de Goodpaster. En algunas ocasiones, pues algunas personas tienen predisposición genética directamente o directamente el organismo tiene una respuesta inmunitaria totalmente anormal o predisposición genética y tanto los pulmones como los riñones tienen una respuesta inflamatoria totalmente errada. Y es por eso que las personas van a generar este tipo de enfermedad. Prácticamente el tratamiento básico es eliminar esos anticuerpos antimembrana basal glomerular y el tratamiento inmunosupresor, porque sabemos que es una enfermedad que tiene que ver con inmunocomplejos y en este caso se utilizan corticoides y la ciclofosfamida. Eso está mal escrito. ¿Alguien más llegó? Mateus y Carol llegaron a la clase. Ok. Acá tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es de mis clases de patología. He sacado esta diapositiva porque según Robbins tenemos este tipo de clasificación que me parece bien interesante, que no está dentro de lo que es el fisiopatología de Port. No se los voy a preguntar, pero quiero que lo tomen en cuenta. Cuando hablamos de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, vamos a hablar de una serie de enfermedades, tipo de trastornos de diferente índole, que son capaces o que tienen la capacidad de generar una lesión fácil que puede llevar a una necrosis vascular y con esto degenerar directamente el trastorno glomerular. En este caso tenemos a cuadros infecciosos, desde el VIH, hepatitis y demás, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, endocarditis infecciosa y demás. Las enfermedades múltiples sistémicas, como estamos viendo el síndrome de Goodpaster, la púrpura de Hennig-Schönlein que vamos a ver, vasculitis necrosante sistémica, la artritis reumatoide con vasculitis, procesos autoinmunes. Y aquí viene un dato muy interesante. La penicilamina, hidralazina, alopurinol utilizado para la gota, la rifampicina que es muy utilizado en Sudamérica para el tratamiento de la tuberculosis. Quiere decir que medicamentos también con el tratamiento crónico podrían desencadenarnos en algún momento glomerulonefritis rápidamente progresiva. En el examen esto va a ser un falso verdadero. Ya les estoy adelantando. Lo bueno es que van a tener también los videos, como ya les he dejado el link para que vean, así que es pregunta regalar. Analicemos un poco lo que ya sabemos. ¿Cuáles son las diferencias entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico, doctores? Pues muy sencillo. El síndrome nefrótico y el nefrítico. Nefrótico, crónico, nefrítico, agudo. Por eso es inicio súbito. En cambio, el nefrótico es un cuadro más insidioso. Y como es de más larga data, vamos a tener edemas 4 cruces. En cambio, este es mucho más súbito, apenas la mitad, edemas 2 cruces. En este caso, el nefrótico, como es de curso más extendido, más largo, el organismo va a utilizar mucho más todo su arsenal
de elementos para tratar de contrarrestar ese incremento en el volumen, cambios de proteínas y demás cosas, por lo cual la tensión arterial se va a encontrar normal. En cambio, como este es de inicio súbito, la presión arterial va a estar aumentada. Por lo mismo, la presión venosa central se encuentra normal o inclusive baja, porque los mecanismos de compensación del organismo, del corazón, Frank Starling y demás cosas, van a poder compensar. En cambio, en este nefrítico, como es súbito, la PVC o presión venosa central está incrementada. La proteinuria es masiva, 4 cruces. Acá, caramba, es agudo, 2 cruces. Hematuria puede existir o no. Acá sí vamos a encontrar hematuria. Hay pérdida porque la lesión es rápida. Acá cilindros hemáticos negativos. Acá sí lo vamos a tener. Va de la mano de la hematuria. Y acá vamos a encontrar lo mismo, albúmina baja. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una gran pérdida por orina. En cambio aquí la proteinuria está a medias y la albúmina puede estar normal o leve. ¿Por qué? Porque es una fase aguda. Probablemente el organismo todavía no se ha descompensado, el hígado todavía tiene sustrato suficiente o hay todavía proteínas de resguardo, lo cual hace que la albuminemia se encuentre normal o levemente disminuida. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, muchachos? Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien, doctor. Súper. ¿Quedó claro? Todo bien, doctor, muy bien. Denme un minutito, chicos. A ver, avísame eso, porfa, por un tío que tengo, militar, que está en Trinidad, y ha estado en contacto con un señor que ha dado positivo y le están haciendo las pruebas. Mañana van a saber si sí o si no, y si sí, lo van a tratar de evacuar a Santa Cruz acá. Entonces, a ver, coméntame. Escúchame, querido, lo que se ha hecho es se ha armado un hospital de campaña que es el Pentágono. No tiene nada que ver con el hospital, no tiene contacto. Hemos armado un área de aislamiento donde tenemos pacientes que están, no son COVID positivo hasta ahora. Estamos esperando de 2 pacientes que nos confirmen hoy día o mañana, yo creo que ya nos avisan. Pero ahí estamos con todo el bloqueo epidemiológico completo. Entonces, si es que sale positivo o están a la espera, directamente que lo manden acá. Tenemos la capacidad para manejar hasta 20 pacientes. Y de ahí, si es que no, tenemos ya otro sitio para mover a más gente. Entonces, ya estamos con el personal, bloqueo y todo el equipamiento. Entonces, podemos manejarlo acá. Así que me avises, querido. Ahora sí, muchachos, mil disculpas. Seguimos. Síndrome nefrótico. Ya hemos adelantado entonces. Algo que le falta a este gráfico, a este cuadrito que es muy bonito, que en realidad es un gráfico que no dice nada, ¿verdad? Si ustedes le prestan atención a este gráfico, no dice mucho. Pero si ustedes tienen que aprender a analizar el porqué de las cosas. A este gráfico, si nosotros le aumentamos esto, ya se vuelve un gráfico perfecto. Lo importante del síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria masiva. Proteinuria masiva. Acá yo le hubiera puesto un signo de interrogación y le hubiera puesto el rango nefrótico. El rango nefrótico, chicos, pongan presencia, por favor, los que no colocaron. El rango nefrótico, este rango es mayor a 3.5 gramos día. Y en este caso hablamos también de lipiduria. En este caso hablamos de grasa libre, cuerpos ovalados o cilindros adiposos. Lo mismo que relacionado a hipoalbuminemia. Normalmente menor a 3 gramos por decilitro. Lo mismo a edema generalizado, a hiperlipidemia, colesterol mayor a 300 miligramos por decilitro. Estas son las relaciones del síndrome nefrótico. Yo hubiera respaldado un poquito más acá. ¿Por qué? Porque la proteinuria tendría que ser menor a 3.5 gramos por día, rango nefrítico. Mayor a 3.5 gramos día, rango nefrótico. Con eso estaríamos perfectos. ¿Por qué se da el síndrome nefrótico? Si les preguntan en un hospital, cuando estén en ronda, en pabellones,
Ustedes simplemente hablan de que el síndrome nefrótico, y es pregunta de examen, simplemente es un incremento de la permeabilidad capilar, glomerular, lo cual va a generar una pérdida absurda de proteínas plasmáticas en orina. Esa pérdida absurda de proteínas en orina nos va a llevar a un desbalance y eso va a llevar a una hipoproteinemia, a un volumen en sangre circulante bajo. Una de las proteínas circulantes más importantes es la albúmina, entonces hipoalbuminemia, lo cual nos va a llevar a un problema, edema. ¿Por qué se produce el edema? Pregunta de examen. Por un desbalance entre dos fuerzas. ¿Cuáles son? La presión coloidosmótica del plasma o presión oncótica del plasma, si quieren, y la presión hidrostática. Una es agua y la otra es proteínas. Entonces, en este caso, la presión coloidosmótica del plasma o oncótica del plasma disminuye y la presión hidrostática incrementa y eso extravasa líquido hacia el intersticio y eso se traduce en edema. Y lo que sucede es que ustedes me van a preguntar, pero doctor, ¿y por qué hay tanto problema con las grasas? ¿Por qué se genera hiperlipidemia? Colesterol. Si no tiene nada que ver. Lo que pasa es de que el hígado va a empezar a tratar de compensar las proteínas que ya no tiene y va a empezar a hacer una génesis totalmente alterada. Y eso va a sobrecargar directamente de lípidos en la circulación. Entonces, en el síndrome nefrótico se va a generar primero, acumulación de líquido en tejidos intersticiales. Se va a generar va a tratar el organismo de hacer un incremento compensatorio a nivel de la aldosterona. Les pido por favor que ustedes revisen el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que les quede mucho más claro, como ya habíamos analizado anteriormente. Se toca mucho en el PORT, en la fisiopatología. La estimulación del sistema nervioso simpático y también la reducción de la secreción de los factores natriuréticos también es un problema para el edema. Y como obviamente esta persona va a empezar a generar acumulación de líquido, esta persona inclusive va a tener dificultad respiratoria, va a tener edema pulmonar, va a empezar a acumular líquido en lugares donde no debería, como por ejemplo en el espacio pleural. Y esta persona va a empezar a tener dificultad respiratoria y su disnea va a empezar a incrementarse. Nuevamente vamos a analizar por qué de la hiperlipidemia, ¿o les quedó claro? ¿Les quedó claro o quieren que les explique de nuevo? De nuevo. Ok, De nuevo, doctor. muy bien. Cuando vemos un paciente que está con síndrome nefrótico, normalmente va a ir con una hiperlipidemia. Normalmente vamos a encontrar cifras bastante altas, especialmente de las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad, más los triglicéridos. Normalmente, esto va a llevar a que los pacientes inclusive tengan un mayor riesgo de aterosclerosis. ¿Por qué se va a generar esto? Porque el hígado tiene dentro de sus múltiples funciones, va a tener la génesis de proteínas. Y el hígado, cuando no tiene sustrato para producir esto, va a empezar a generar sustancias anómalas. Y una de estas sustancias anómalas va a ser la formación directamente de cuerpos grasos. Y esto, pues, va a empezar a mandar a la circulación tanto las low density lipoproteins, las high density lipoproteins y los triglicéridos. Y esto va a incrementar el riesgo y problemas en ese organismo. Ahora, a consecuencia todavía de esto, más proteínas que esté eliminando, se viene otro problema más, que va a ser las infecciones. Las infecciones pueden inclusive llegar a desatar problemas que pueden llevar a acelerar esto del síndrome nefrótico hasta la insuficiencia renal o hasta llevar al paciente a la muerte. Y realmente
el paciente cuando tiene un síndrome nefrótico tiene que tener bastante cuidado. Puede complicarse fácilmente. ¡Wow! Voló el tiempo. Ahora, cuando hablamos de una lesión glomerular, sabemos que puede tener muchas etiologías en el síndrome nefrótico. Básicamente, para establecer qué es lo que ha ocasionado esta lesión glomerular, vamos a tener que hacer una biopsia con aguja fina. Guiado por ultrasonido, por una ecografía, se hace la punción con aguja fina, se retira un segmento y luego se observa para, bajo el microscopio, observar qué tipo de alteración tiene y con eso determinar. Fuera de eso, tenemos una serie de cambios a nivel de las enfermedades, a nivel del riñón, y nosotros podríamos encontrar trastornos primarios y secundarios que pueden ir variando desde enfermedades sistémicas, que son bastante esperadas, como por ejemplo la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, la glomerulonefritis membranosa, y bueno, y una serie de cambios, pero que en este momento no me interesa. La que sí me interesa ahorita y que quiero que la conversemos un poquito es la nefropatía por IgA o también denominada enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger es una nefropatía un tanto interesante. ¿Por qué? Oh, no. No les he explicado a ustedes diabetes y lupus, ¿verdad? Chicos, ¿les he explicado diabetes y lupus a ustedes? No. No, doctor. No, Ya. Doc. Ok. Va, tranquilos, no hay problema. Ya, vamos primero con lupus. Permítame un ratito. Sí. Tengo que explicarles lupus. El lupus eritematoso sistémico, muchachos, es una enfermedad que con mayor frecuencia se da en personas, en mujeres especialmente de raza negra. Y la afectación renal va en un alto porcentaje. Entre el 40 y el 85% de las personas que tienen lupus eritematoso sistémico tienen un compromiso renal, tienen afectación renal. Eso es una parada de orejas de cualquier paciente que tiene lupus, pues tiene una alta incidencia de tener una lesión renal. Normalmente el lupus es una enfermedad que está dada por una alteración a nivel del sistema de la inmunidad, normalmente por autoanticuerpos. Y esto normalmente se va a generar por autoanticuerpos que van a ir a atacar directamente componentes nucleares citoplasmáticos y a nivel de la membrana celular. Y esto va a generar lesión a nivel del glomérulo y formación de complejos inmunes que van a deteriorar el filtrado glomerular. Dentro de las manifestaciones clínicas a nivel del lupus, normalmente estos inmunocomplejos lo que van a generar es un proceso inflamatorio, pero este proceso inflamatorio está localizado normalmente a nivel del lecho vascular, a nivel del endotelio. Entonces, lo que va a generar con mayor frecuencia es un engrosamiento difuso a nivel del glomérulo. Dentro del diagnóstico que se tiene que hacer, normalmente en un análisis clínico, las personas que tienen lupus tienen que hacer análisis rutinarios para ver si existe a lo largo del tiempo de la enfermedad algún deterioro, algún cambio, si aparecen proteínas, si aparece un poco de sangre o algún tipo de daño. Y en el momento en que aparece algún tipo de alteración o si directamente ya apareció la serología activa del lupus, pues directamente apareció la alteración de la función renal, como alteraciones de la creatinina, del nitrógeno ureico o de la tasa de filtración glomerular, se tiene que dar ya tratamiento especialmente con inmunomoduladores, como son los corticoides o en algunas ocasiones inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Dentro de los inmunomoduladores también se puede utilizar inmunosupresores, ciclofosfamida y demás, micofenolato y algunos otros medicamentos con los cuales va muy bien. Hablando de la diabetes mellitus,
Se puede dar en la diabetes tipo 1, tipo 2, se puede dar a lo largo de cualquier momento de la historia de la enfermedad. Puede haber muchas personas que tienen esta enfermedad metabólica, esta endocrinopatía metabólica, y a lo largo de la vida nunca manifiestan ningún problema renal. Normalmente se va a generar el problema renal cuando son personas muy desordenadas en el cuidado de su glicemia. Es gente que tiene problemas para mantener una dieta adecuada o para el tratamiento que tengan, ya sea con los hipoglicemiantes orales o con la dosificación de su insulina. ¿Qué es lo que básicamente hace la nefropatía diabética? Básicamente lo que va a generar es un engrosamiento a nivel de la membrana basal del capilar glomerular. Y eso pues se dice que en el diabético va a ocurrir de una u otra manera, pero en el diabético descompensado eso se acelera y eso lo va a llevar de una u otra manera a proteinuria. Y esto pues fácilmente lo va a llevar a un cambio de lo que es la matriz mesangial a la aparición o proliferación a células mesangiales. Y obviamente pues con esto pues va a empezar a modificarse directamente la tasa de filtrado glomerular y obviamente la función glomerular va a empezar a decaer. Básicamente el diabético va a empezar a presentar aparentemente microalbuminuria al inicio, que no va a ser muy evidente, y posteriormente va a aparecer progresivamente en tasas cada vez más altas. Y es por eso que tiene un diabético que hacerse controles periódicos y controlar especialmente los niveles de glicemia. Eso es muy importante. Ahora, cuando vemos alteraciones o enfermedades un tanto más específicas, como la nefropatía por IgA, por ejemplo, o la nefritis o la púrpura de Henoch-Schönlein, vamos a ver que estas tienen una serie de alteraciones multisistémicas donde se generan patrones inflamatorios a nivel de la pared de los vasos y en este caso generando exantemas. Esos exantemas purpúricos, especialmente en extremidades inferiores. Manejan también otro tipo de manifestaciones como artritis, artralgias, dolores abdominales, afectaciones renales similares a la nefropatía por la inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. El tratamiento más efectivo, los inmunomoduladores y los corticosteroides van bastante bien, pero son enfermedades muy problemáticas. Fácilmente pueden salirse de las manos. Acá tenemos lo que les hablaba hace un momento, la glomerulonefritis por lupus, la diabética, y acá tenemos la microalbuminuria. Se me filtró aquí la diapositiva. Dentro de lo que es la enfermedad glomerular hipertensiva, sabía que la tenía por aquí. La enfermedad glomerular hipertensiva, una persona que mantiene cifras de hipertensión a lo largo del tiempo puede generar cambios a nivel de la tasa de filtrado glomerular a partir de la vascularización a nivel de las arterias renales y las pequeñas arterias. Y eso le va a llevar a una nefroesclerosis benigna. Con el tiempo, estos cambios o modificaciones normalmente va a generar cambios a nivel de la estructura y de la función renal. Esto puede darse a nivel de un riñón o puede ser a nivel bilateral. Y esto básicamente va a ser un deterioro a nivel de la perfusión y lo va a llevar a esto: atrofia tubular irregular, fibrosis y luego cambios a nivel del glomérulo. Es muy interesante. El hipertenso puede llegar fácilmente a fibrosis intersticial. Vamos, nos queda un minuto. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Una vez que se corte, volvemos a conectarnos, muchachos. Quiero acabar esta parte. ¿Alguna duda? No, doc, todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, nos desconectamos y se conectan de nuevo, por favor.